vamos a recordar elementos que son claves o los mensajes claves que ustedes tienen que tener siempre en perspectiva cuando se esté hablando del sistema de salud y de su relación con otros actores del sistema, como son las municipalidades. Básicamente, el primer elemento clave es lo que hablamos sobre la poliinstitucionalidad que conforma el sistema y el nivel de fragmentación tan alto que hay, que lo vuelve absolutamente ineficiente. El segundo elemento es que es un sistema bastante inequitativo porque la atención está segmentada según grupos de población, determinándola la capacidad de pago de los usuarios, en donde todo aquel que puede pagar busca atención privada, y ha sido como la mentalidad instituida en los últimos 25 a 30 años, y todo aquel que no le queda remedio pues se va al sistema público de salud, particularmente del ministerio. Entonces es un sistema ineficiente, inequitativo, fragmentado y segmentado por capacidad de pago. Tenemos además un ente rector de la salud, que es el ministerio, debilitado y capturado por una amplia gama de actores e intereses que han reducido a un mínimo la realización de sus funciones esenciales. Yo había metido inicialmente un slide respecto a cuáles son esas funciones esenciales de la salud pública que debe hacer el ministerio, pero se los puedo compartir después para ahorrar el tiempo, pero básicamente decirles que esas funciones esenciales van más allá de lo que tradicionalmente asociamos como la prestación de servicios de salud. Están más centradas en funciones que ahora vemos, digamos, que fallan, como el sistema de vigilancia epidemiológica, la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud, la capacidad de planificación, de seguimiento a la implementación de los programas, etcétera. Esas funciones esenciales han sido relegadas a una tercera, cuarta prioridad, y eso explica por qué la poca capacidad de respuesta que tiene el ministerio en situaciones de crisis como la que estamos. Entonces, estos tres elementos como claves de lo que vimos el lunes y que mandatan la lógica del funcionamiento del sistema. Y que todo este debilitamiento, este es el mensaje, no voy a leer todos los puntitos, pero sí que este debilitamiento institucional no viene de este gobierno ni del gobierno anterior, sino es un acúmulo que tiene más o menos, digamos que empezó a principios de los años 80 con los procesos de apertura de la economía y reducción del Estado, se consagra en el año 97 en las reformas a la ley del organismo ejecutivo y del Código de Salud, y ahí se definen elementos que son claves para entender por qué tenemos un sistema de salud tan privatizado, como es la terciarización de los servicios, la compra de servicios, la solicitud de donaciones y contribuciones voluntarias que se hacen en los servicios públicos de salud para sufragar gastos de medicamentos, insumos, etc. La agudización del subfinanciamiento y con eso también su debilitamiento progresivo para poder manejar las relaciones con proveedores y otros actores privados. Este es uno de los temas fundamentales que después explica por qué empieza a haber una preocupación o interés en algunos actores por pensar en la posibilidad de que las municipalidades asuman un papel más fuerte en el tema de salud. Pero realmente, colegas, y espero cuando vayan ustedes, o seguro ya lo han hecho, a revisar el Código Municipal, la realidad es que desde esas reformas del 97 y de hecho mucho antes, el papel de las municipalidades en la salud ha estado previsto, existe, está claramente definido. Está definido a nivel del Código Municipal, que declara las competencias específicas municipales, y está definido en el Código de Salud también en dos dimensiones. Unas que son responsabilidades que el sector salud, el ministerio como ente rector, le da directamente a las municipalidades para que cumplan, y las otras son responsabilidades compartidas entre la municipalidad y el Ministerio de Salud. Todo esto les traté de hacer un extracto para hacerles más fácil la vida. Este es del Código Municipal. Ustedes pueden ver y están señaladas con flechitas varias de las funciones específicas que tiene en materia de salud. Las más fundamentales están en el artículo 68, inciso A. Tienen que ver con abastecimiento domiciliario de agua potable clorada.
Está claramente especificado el alcance de la responsabilidad y competencia municipal en el tema. Alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastros, administración de cementerios y la autorización y control de estos cementerios, en la disposición de desechos sólidos, limpieza y ornato. Hay otros incisos que tienen que ver también con la salud y después espero que vamos a tener un espacio porque usted dirá, bueno, pero esto que tiene que ver con la salud, pero depende definitivamente de la comprensión del concepto de salud que se está teniendo y de los factores que determinan y condicionan el bienestar y la salud humana frente a esa noción tradicional que solemos tener de la salud vista desde la pérdida, ¿verdad? Desde una situación de enfermedad o discapacidad que requiere atención médica. En el caso de las municipalidades, la noción de salud que existe y subyace a este articulado es la noción de la creación de condiciones para una vida saludable, para la prevención de la enfermedad, para la prevención de incidentes, por ejemplo, y por eso señalo el inciso D como muy importante, que tienen que ver con epidemias modernas, como se les llama, ¿verdad? Que no son infecciosas, como las epidemias de accidentes viales, accidentes de tránsito, donde el tema de regulación de transporte de pasajeros y de carga y el manejo de todo este tema del transporte público son fundamentales también para la salud, por el tema de accidentalidad, por el tema de calidad del aire, ¿verdad? Que normalmente, digamos, incluso las autoridades municipales, como estos temas creo que no se trabajan tan a fondo, ¿verdad? No tienen total consideración o conciencia de su vínculo con la salud. Y el inciso F, que tiene que ver con el cumplimiento y observancia de normas de control sanitario en la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas, que son fuentes muy importantes de procesos de intoxicación alimentaria, de infecciones vía alimentos, ¿verdad? Que pueden convertirse fácilmente en procesos epidémicos también. Entonces, estas funciones tan claramente establecidas son vitales para la prevención, la promoción y la conservación de la salud. Igualmente, lo que es la promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación. Estos elementos, repito, que son parte de una concepción de la salud que va más allá de la atención de la enfermedad, pero que son vitales para temas como los que ahora se levantan de la salud mental, ¿verdad? De la capacidad y la condición para poder hacer ejercicio y de la seguridad en la recreación, es decir, evitar ser uno violentado mientras está en el aire, al aire libre, que son elementos, digamos, de un análisis de salud, de un análisis epidemiológico que va mucho más allá de las enfermedades infecciosas. Y ahí voy a regresar un minuto al inciso A. Está claramente establecido, por ejemplo, el papel fundamental que tiene el alumbrado público en la reducción de incidencia de hechos delictivos y de violencia. El tema de la seguridad del transporte público para las mujeres, ¿verdad? Para evitar situaciones de acoso y de abuso sexual en espacios públicos y que pocas veces son considerados como elementos tan fundamentales para la salud. Ni siquiera el propio ministerio tiene, digamos, que un mensaje, una política clara que le permita a la ciudadanía entender que estos roles son tan críticos y fundamentales que se cumplan, como lo es asegurar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales nacionales. Hay otras funciones que juegan, que son tan definidas en el código y que también juegan un papel en la salud, digamos, de la administración y gestión de farmacias municipales populares, que son programas, digamos, de asistencia social que facilitan el acceso a medicamentos a precios más económicos. Esto viene también de una noción del municipio como un lugar y un territorio pequeño, de poco calado, ¿verdad? Como para pensar que se pueda crear ahí un mercado privado de medicamentos con varias farmacias, competencia y demás. Viene de una noción en donde los municipios son pequeños,
con una población, digamos, que no permite esas economías, por lo que se veía como una función fundamental que hubiera este soporte de asistencia a poblaciones con poca capacidad adquisitiva, y donde también no solo el tema de capacidad adquisitiva, sino también la posibilidad concreta de que en el territorio hubiera un espacio donde adquirir medicamentos, dada las limitaciones de acceso, ¿verdad?, que habían. Que con, digamos, de cuando se escribió el Código Municipal para acá, pues estos temas, los municipios han cambiado, los municipios han crecido. Finalmente hoy vamos a saber el tamaño de población del municipio, el logro del día, ¿verdad? Entonces, esta dinámica ha cambiado mucho en el tiempo, pero sigue siendo una función fundamental. No sé cuántos de ustedes han visto que todavía existan farmacias municipales o ya todo ha sido trasladado al ámbito del mercado. Obviamente, la promoción y la gestión ambiental de los recursos naturales del municipio es un factor fundamental condicionante de la calidad de vida y de la salud en temas de calidad del aire, de conservación de las fuentes de agua, de acceso a un agua, digamos, que de calidad adecuada, ¿verdad? Aunque no esté clorada, pero un agua que sea prístina, que permita ser considerada para consumo humano, y no digamos para el mantenimiento de la temperatura y del clima en la región, en el territorio, que es tan importante también para el manejo, por ejemplo, de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos parecen, digamos, ajenos en primera instancia a la gestión de la salud, pero son, repito, más vitales que el poder tener acceso a un medicamento. Yo incluí también, y esta, si quieren, es una de estas cosas que ya habría que empezar a reflexionar en términos del Código Municipal, que es la administración del registro civil, pero yo lo incluí porque aunque ya no llevan las municipalidades los registros civiles, esa función fue trasladada al RENAP, sí hay, digamos, registros públicos que la municipalidad debe llevar para que pueda funcionar el mismo proceso de gestión del territorio y de gestión de la salud. Por ejemplo, todo el tema de identificación de lugares poblados, ¿verdad? Que año con año escuchamos que a veces crea problemas de diferencias, ¿verdad?, de registro. Es un ejemplo de esto y que tiene implicaciones, por ejemplo, o debería tener implicaciones para la planificación de infraestructura pública de salud. Hoy se levantó en algún momento la necesidad en redes, se planteó el tema de que necesitamos expandir las unidades de primer nivel de atención en el país. Más o menos hay un déficit de unos 5,000 puestos de salud en el territorio. Bueno, digamos que tenemos la plata, es el municipio el mandado a decirle al Ministerio de Salud dónde deberían ponerse esos puestos de salud. Y eso solo se puede hacer cuando las municipalidades tienen y manejan sus sistemas propios de información y de registro. ¿Sí? Entonces yo le estoy dando, digamos, a esto una dimensión mucho más amplia de la que solía tener, como les digo, hace 20 o 30 años, esta noción de registro civil y de registros administrativos que se llevan más por norma contable o contralora, más que una utilidad práctica en la gestión del territorio. Yo los veo en esa segunda lógica y por ende en la gestión de la salud. Ahí se conecta, por ejemplo, con funciones que hacen los puestos y centros de salud en los municipios, que tiene que ver con los censos locales que se levantan periódicamente por parte de salud en los distintos lugares poblados y que sirven, por ejemplo, para la planificación de la vacunación, para el seguimiento de casos, cosas que si funcionaran adecuadamente hubieran ayudado muchísimo a manejar esta epidemia, por ejemplo, muchísimo mejor que lo que está pasando en estos momentos. Inclusive cuando el INE pues ya dio los datos de población ahorita, todavía son datos agregados. Es decir, nos dice población total y proyectada para el municipio X es tanto y va a crecer de tanto en tanto cada, no sé, ahorita no las he visto, pero cada quinquenio va a crecer la población, pero es un agregado poblacional. Tristemente no han sacado todavía los desagregados por lugar poblado,
por sexo, por grupos de edad, todos esos elementos que son los que realmente permiten la planificación de los servicios públicos, que es finalmente de lo que estamos hablando acá. Yo incluí también el tema de la prestación del servicio de policía municipal, porque de alguna manera cuando se conectan los temas más allá de la formalidad de la ley, con el manejo del tránsito, de la vialidad, etcétera, son funciones que conjuntadas hacen sinergia y deberían ayudar, por ejemplo, a reducir el índice de accidentes viales, el ordenamiento del tráfico, la polución, ¿verdad? La contaminación por los vapores y emisiones de los vehículos, y que son cuestiones que tienen mucha implicancia para el tema de la salud. Entonces, para mí como salubrista es muy fácil realmente ver la conexión ya de las competencias municipales existentes. Hay además otros artículos en el Código Municipal que nos dicen, dejaron una puerta abierta, y esto sí tiene que ver mucho con el tema de las reformas y la lógica de las reformas neoliberales en salud de los años 70, que le permiten a los municipios establecer acuerdos y convenios que les permitan acercar la desconcentración y acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Es decir, y lo vamos a ver después en el Código de Salud, existe el espacio para que, por ejemplo, el espacio legal para que el Ministerio de Salud establezca un convenio incluso de prestación de servicios de atención médica en donde la MUNI lo pueda hacer, ¿sí? Porque ya está dado, y esto tiene que ver con ese tipo de procesos de terciarización y de descentralización que se dieron a inicios de este siglo. Y esa efectividad de la delegación, que es el artículo 71, que menos mal lo metieron, yo espero los alcaldes lo metieron inteligentemente, porque uno de los problemas es que los municipios crecientemente tienen más responsabilidades y les quieren transferir más y más competencias, pero hay restricciones en el marco constitucional y legal para poder transmitirles más recursos. Este artículo, por ejemplo, con base en convenios específicos, sí le permitiría, digamos, por lo menos negociar cómo se puede hacer esa implementación de una acción, por ejemplo, del Ministerio de Salud en el territorio, que se acompañe de los... Yo pongo un caso muy concreto que incluso, bueno, yo todavía no sé si así se va a dar, si algún día tenemos estrategia de rastreo para esta epidemia, pero, por ejemplo, la posibilidad de que Salud meta, ¿qué les diría yo? Como en Ciudad de Guatemala, 2,000 a 3,000 rastreadores, personas que vayan a rastrear casos por toda la ciudad y que tengan dotación de vacunas, les iba a decir, no, de pruebas para hacer los tamizajes, va a depender mucho de una actividad, digamos, sinérgica y armónica y financiada, donde la municipalidad abre el espacio, crea las condiciones, pero es el Ministerio de Salud. Entonces les decía, la expectativa y el diseño del arreglo institucional que más convendría es a usar este artículo 71 justamente para poder aprovechar que sí hay un marco legal que permite la delegación de competencias para que, por ejemplo, los alcaldes y el Consejo Municipal autoricen los procesos de rastreo liderados por la municipalidad, pero asesorados técnicamente desde el ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, como esto es un formato distinto que, por ejemplo, el que entiendo se planteó en Escuintla, donde es el alcalde el que directamente está liderando lo que ocurre con los procesos de rastreo y toma de muestras en su territorio. Ahora, desde la perspectiva del Código de Salud, ¿sí? Aquí tenemos también un marco legal ya existente que permite a las municipalidades y otro tipo de organizaciones al revés, ¿verdad? Es un ministerio que está crónicamente subfinanciado, que anda buscando aleros, le digo yo, ¿verdad? Para poder sacar adelante sus responsabilidades. Entonces, que hay una expectativa más bien de que la municipalidad pueda asignar recursos financieros de su propio marco presupuestal
para la prestación de servicios de salud. Este es lo que les digo, los frutos de la reforma neoliberal del 97, en donde se tenía efectivamente previsto la terciarización a distintas instancias de la responsabilidad institucional de la prestación de servicios, ¿sí?, que tiene el ministerio. Entonces, el marco legal fue creado para eso. Igual habla aquí del tema muy importante en el artículo 24, que es el instrumento legal, ¿sí?, que son convenios y contratos con otras instituciones del sector o instituciones vinculadas a él que permitan la prestación de servicios, la ejecución de ciertas acciones y todos estos mecanismos que estuvieron de boga, ¿verdad?, de crear mercados internos, mercados públicos cuasi institucionales se llamaban, que permitieran hacer, digamos, ¿qué les digo yo?, el hospital de Toto, un convenio con el Centro de Salud de Santa Lucía, La Reforma, para una prestación específica. Eso es, digamos, un cuasi mercado interno institucional, pero lo mismo, por ejemplo, en la Dirección de Área de Salud de Quiché, haciendo un acuerdo con la MUNI de Quiché para que la MUNI, por ejemplo, amplíe su dispensario municipal o su clínica. Entonces, el marco existe, ¿sí?, para hacer todo esto. Entonces, la discusión, por eso cuando hablábamos con Beatriz inicialmente de esta conversación, yo les decía, pero si ya está, ¿verdad? Ya existe. No hay. Ahora, lo interesante es ver por qué, si existe desde hace 20 años, no terminó siendo tan usado. Y el Código de Salud, además, tiene un capítulo completo, el capítulo 4, con 6 secciones que definen competencias compartidas entre el Ministerio y las municipalidades. Los temas están claros. Nuevamente remitimos, y eso hace, digamos, armonía, sinergia con lo que decía el Código Municipal, de los temas en los cuales la municipalidad juega un papel ya fundamental en mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los habitantes de ese territorio. Se potencian y se hace sinergia, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud define los lineamientos de potabilización del agua, la cantidad de cloro que debe llevar, las periodicidades de la revisión, digamos, de la carga bacteriológica, la toma de muestras, etcétera, que por lo menos solía hacerse antes con regularidad en el sector salud, condiciones mínimas de saneamiento, el manejo de la basura y los desechos sólidos, y algo muy interesante que se incluyó acá fue el tema de la urbanización y vivienda. Es decir, se incorporó desde la perspectiva del Código de Salud, algo que a mí me parece muy acertado, el tema de la calidad de la vivienda, de las condiciones que ésta debe tener para ser un espacio saludable. El tema es que el tema de vivienda desafortunadamente se fue por la lógica del mercado también, ¿verdad?, y de cómo crear más bien unidades mínimas de poco costo, o sea, que fueron criterios de otro tipo, no de calidad de vida y de salud, las que han orientado políticas de vivienda en el país. Pero el Código de Salud sí lo contempló. Y el manejo de cementerios y cadáveres, que pues normalmente no, hasta ahora en el COVID estamos viendo que este tema sale pues un día sí, un día no en la prensa por la situación, pero que es tan importante, ¿verdad? Porque es una condición de salud pública, el manejo adecuado de los cementerios, la disposición de los restos humanos para evitar contaminar fuentes de agua, el olores de la putrefacción de los cadáveres, violación a los cadáveres, ¿verdad? Sea involuntaria por animales de rapiña y demás, si no están bien dispuestos, y que tiene además, obviamente, elementos culturales y de respeto, ¿verdad?, a la vida humana hasta su último minuto en este plano de la existencia, y que son fundamentales para asegurar también la salud de los que seguimos habitando físicamente el planeta todavía. Entonces, mi gran pregunta, y esta espero que comience el diálogo con ella, es si están tan claramente definidos el rol de las municipalidades en la salud, ¿por qué efectivamente
se ha abierto, y no me refiero a esta sesión, me refiero a que a lo largo de estos 20 años ha habido momentos en que se ha abierto el debate de cuál debe ser el rol de la municipalidad en la salud. ¿Sí? Yo quisiera tal vez, Ana Carolina, no, quedamos que las preguntas al final, pero les pido, ¿por qué ustedes creen que si esto está tan claro como lo está en el Código Municipal y en el Código de Salud, cuáles son las razones por las que se levanta el tema como que no existiera esa función ya definida y la interrelación entre ambos entidades de gobierno central y de gobierno local para este tema? Esto creo que es muy importante en su reflexión, que ustedes vayan haciendo sus propias hipótesis. Yo obviamente les voy a dar unos tips, por lo menos desde mi lectura como analista y como alguien que ha trabajado en este tema tantos años. Todo esto tiene que ver justamente, yo pongo 4 razones fundamentales de por qué se levanta cada cierto tiempo este debate. La primera es, ya la había mencionado, cuál es la concepción dominante sobre la salud. Cuando es medicalizada, es curativa, ¿sí? Está basada en la existencia de una infraestructura física que se llama clínica, dispensario, no digamos un hospital, pareciera que en el territorio no se hace nada para la salud. Entonces, eso pesa mucho, la visión que tiene el alcalde, el consejo municipal y la propia población de si tienen espacios donde su salud y más sobre todo sus enfermedades puedan ser atendidas. De hecho, históricamente, una de los vínculos que siempre ha habido entre municipalidad y sector salud es que las municipalidades han tenido dispensarios municipales, donde se prestaban consulta, atención médica. Las municipalidades más grandes y con mayor capacidad financiera mantienen estos programas, porque son programas que tienen un costo, digamos que significativo, importante, mantener funcionando una clínica con un médico, una enfermera como mínimo, instrumentada, etcétera, con medicamentos. Es un costo, ¿verdad? Entonces, solo municipalidades grandes realmente pueden tener una capacidad así, o no digamos gestionar ya una infraestructura como un hospital. Sin embargo, en el imaginario nuestro pensamos en salud y lo primero que pensamos es ver el hospitalón así, como los que salen en la tele, ¿verdad? Yo le digo, cada municipio y casi cada aldea de este país quisiera tener un hospitalón tipo Roosevelt o San Juan, solo que bien hechos, ¿verdad? No bien hechos, sino bien equipados, modernos, etc. Pero de ese nivel de especialidad, a eso me refiero. Cosa que, digamos, es absolutamente inviable e innecesaria, ¿sí? El sistema de salud no necesita estar saturado de hospitales para ser efectivo. Lo que necesita más bien es tener una red de servicios que responda a las particularidades epidemiológicas, o sea, de salud y enfermedad que hay en los distintos territorios. Esa concepción pesa mucho sobre la agenda que mueve un alcalde. Además porque es sexy, ¿verdad? Imagínense, sexy políticamente. Viene un alcalde, miren, les pongo su clínica, señores, voten por mí, ¿verdad? Son activos. Recuérdense que los bienes tangibles siempre son mucho más atractivos política y electoralmente porque son cosas que la gente ve, que puede usar, mientras que meter una tubería de drenajes, ¿verdad? Que bajo tierra y que más bien lo que hacemos es tratar de que se lleve lo que no queremos, pues no es tan sexy, no es atractiva, no genera tal capital político, aunque es mucho más fundamental para la salud que el dispensario, ¿sí? El segundo elemento que es clave entender en estos procesos de tratar de transferir las competencias de gobierno central en materia sectorial, porque no es solo en materia de salud, también se ha dado en educación, es el impulso a la descentralización que se dio muy fuerte a finales del siglo pasado y a inicios del siglo XX en toda Latinoamérica. Había una corriente muy fuerte que tiene, digamos, bases técnicas y bases políticas y bases éticas muy valederas, ¿verdad?
de que si el gobierno local es el que está más cercano a los ciudadanos, es el gobierno local el que debería decidir las políticas y las inversiones locales. De hecho, nuestra ley de descentralización y la ley de consejos de desarrollo urbano y rural se basan en esas premisas, ¿sí? De que es el ciudadano en su territorio y su autoridad en su territorio la que mejor conoce qué necesita. Sin embargo, esta visión que, como les digo, yo comparto en una buena medida, a veces no es práctica, porque se enfrenta a una realidad concreta de municipalidades con pocas capacidades reales para asumir la responsabilidad de gestionar un hospital. Gestionar un hospital es una cosa súper difícil, es una especialidad de la salud pública. O sea, ni siquiera todo salubrista está calificado para hacer gestión hospitalaria. Es una cosa que tiene mucha complejidad, ¿verdad? Entonces, hay municipalidades que ni siquiera tienen comité de salud o unidad de planificación de salud, que no tienen ni para el agua, ¿verdad? Menos para estar manejando procesos de gestión de una red de servicios de salud, que es hacia donde generalmente se va. Y entonces, ¿qué pasa? Se meten a hacer esas cosas y abandonan las funciones claves de manejar sanitariamente de manera adecuada los mercados. No hay cosa más importante que manejar bien el tema del agua, el tema de los desechos sólidos y el tema donde compramos y consumimos alimentos. Esas tres funciones las tienen las MUNIs y tienen que ver con agua potable, alcantarillado, basura, rastros y mercados. Con esas 5 cosas que hicieran bien las municipalidades, el perfil epidemiológico de los municipios cambiaría. Se bajan las enfermedades diarreicas, para empezar, dramáticamente. Se bajan las infecciones alimentarias. Se mejora, digamos, la calidad del aire. Se manejan y se reducen los vectores de enfermedades, porque en la basura se maneja correctamente, menos zancudo, menos moscas, menos ratas. Entonces, esas 5 cosas que hicieran bien, estarían haciendo una contribución gigantesca a la salud de su población. Pero no, ¿verdad? La centralización lo que quería era quitarle competencias y, ojo, descentralización no solo quita competencias, sino recursos financieros. Entonces, lo que se dio fue una lucha de poder cuando los gobiernos centrales empiezan a ver que eso significa transferir. Ministerio de Salud debería pasarle la plata a los municipios. Entonces eso ya no gusta tanto porque el ministro quiere seguir siendo el ministro y tener poder y control de la plata. Entonces esos pulsos se fueron dando a lo largo de estas 3 décadas, sobre todo de los 90 para acá. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues procesos de descentralización parciales, sin un verdadero fortalecimiento de capacidades institucionales de las municipalidades y gobiernos locales, porque ahí quiero, digamos, incorporar yo otros órganos como los COMUDES, por ejemplo, que deberían definir las acciones sanitarias o ayudar a definirlas que son priorizadas, que deberían ser priorizadas en sus municipios. También influyeron aspectos, como les digo, del consenso de Washington y de las políticas neoliberales que querían mejorar la eficiencia. Entonces planteaban, si el Ministerio de Salud es el ente rector y es el agente de financiamiento de la salud, pues entonces que ya no preste servicios. Y pasemos los servicios para los territorios, a las MUNIs o a las ONGs. Al final, la decisión de ese gobierno, el gobierno de Arzú, fue terciarizar vía ONGs y organismos, digamos, no gubernamentales de iglesias y otras organizaciones que hubieran en los territorios. Fue, digamos, la forma más razonable porque las capacidades municipales no le daban para montar, por ejemplo, ese programa de extensión de cobertura que dominó 15 años el escenario de atención primaria en salud del país, ¿verdad? Pero esa lógica de separar funciones y quitarle al gobierno central, al Ministerio de Salud, competencias, estaba también atrás de esos deseos de municipalizar servicios. Y lo otro es que también es útil a intereses económicos y políticos, y en eso ustedes son expertos, lo miran en los COCODES, en los COMUDES, sobre todo en los poderes que son los que tienen la plata, ¿verdad?
La construcción de infraestructura de salud es rentable. Si no, miren a quién pusieron ahorita a cargo de los préstamos para construir nuevos hospitales. Entonces empieza aquí a mezclarse todo ese entramado, ¿verdad? Del Estado como botín del Estado para hacer los negocios, que también forma parte de eso. ¿Por qué? Porque las MUNI se volvieron con los recursos de los CODEDES y el crecimiento del citado constitucional y de las transferencias de IVAPAS y demás, lugares atractivos para el emprendimiento de esos negocios en contubernios con autoridades políticas de distinto tipo. Pero también hay una razón por la cual se levantó el debate sobre municipalización de servicios y tiene que ver con este tema de las reformas del Estado de los años 90. Porque en el caso de salud, les digo, se le quería arrancar al ministerio la función de prestación de servicios. Y no necesariamente era para favorecer a las MUNIs. La razón para quitarle la prestación de servicios es porque ustedes saben, los servicios curativos de salud son altamente rentables, son un negocio. Y se trasladaron esas funciones en el área rural a organizaciones no lucrativas que financiaba el ministerio, pero en áreas urbanas y sobre todo la atención curativa pasó a ser dominio del mercado. En primer lugar, a través de la prestación, digamos, de relaciones tradicionales médico-paciente, pero después, y como ven ahora, el surgimiento de empresas corporativas de salud, la incursión de los bancos, ¿verdad?, en el financiamiento y el negocio de la salud y toda la proliferación de los distintos mercados de la salud. Totalmente otro tema, ¿verdad? El del financiamiento y los mercados de la salud, no lo voy a abordar hoy, pero eso fue un incentivo muy poderoso. De hecho, en los años 90 se querían privatizar hasta los hospitales viejos de la red pública, ¿sí? El Roosevelt estaba menos viejo que ahora, pero siempre ha sido presa codiciada, igual el San Juan de Dios. Ese proyecto fracasó en la privatización de los 90 porque los inversores cuando vieron el estado y el nivel de deterioro y la magnitud de la inversión que había que hacer para volver rentables esos hospitales, no se quisieron meter. Entonces, por eso fue que no privatizaron en ese gobierno lo que tenemos todavía. Pero no se extrañen que esto pueda ser parte de la agenda que esté nuevamente vigente. Y lo estamos viendo en los ataques al ICS, ¿verdad? Entonces, estas agendas, ojo, son de los 90, pero yo lo decía, no me acuerdo quién me lo preguntó el lunes. ¿Qué cosa ha cambiado? Si son los actores, son los mismos y todos, pues sí, son los mismos. Han cambiado algunos rostros, otros se han vuelto más poderosos, otros menos, pero estos temas de la privatización de la atención curativa son y siguen siendo la agenda porque es un mercado muy rentable, ¿sí? Y la tercera es la consolidación del proceso de captura del Estado que se ha dado en los últimos 20 años, en donde el Ministerio de Salud, su papel más importante es ser un agente de compras, manejando un presupuesto modesto comparado con el de educación, si quieren, pero un presupuesto significativo, que es más o menos en total entre medicamentos, alimentos, insumos médicos, tecnología y demás, es más o menos entre un 40% de su presupuesto total es para compras. Es un platal de 8 millones, hagan la cuenta, ¿verdad? 8,000 millones más o menos, que son ahora en promedio. Es un platal que está ahí, ¿verdad? Y donde muchos empresarios se soban las manos, ¿verdad? Para ver quién se queda con la mayor tajada. Y esos son los problemas que tenemos actualmente. Y vienen, sus raíces están en las reformas del año 97 que siguen vigentes. Por eso yo hablo que estamos todavía viviendo en el hilo de tiempo de las reformas neoliberales de los años 90. Y las consecuencias de eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy todavía. Y la amenaza principal es que este gobierno, una vez termine de pasar la crisis, vaya hacia una privatización, nuevamente justificando la baja calidad y la incapacidad ministerial para cumplir su papel, una vez más como argumento para privatizar. Este es el contexto, ¿verdad?, en que se planteó la discusión de la municipalización de la prestación de los servicios públicos. Por eso ustedes lo ven legalizado en el Código de Salud principalmente, porque la agenda de salud de ese tiempo era esa, era
privatizar, y en salud no necesariamente la privatización es venta de activos, es la transferencia de las competencias rentables a los actores privados lucrativos. Y las no rentables y que generan externalidades que tienen alto costo, como el manejo y cuidado ambiental, etcétera, esas fueron las que le metieron a las MONES. Díganme ustedes si el Código de Salud regula mayor cosa sobre la prestación privada de servicios de agua potable. No hay ley de aguas. Pero sí hay imposiciones para la MUNI, que no es que yo no las cuestiono desde el punto de vista de salud pública, pero no hay una necesaria equilibrio, ¿verdad?, entre lo que se le pide a los distintos agentes económicos en materia de salud. Entonces, ese es el contexto de la municipalización de los servicios, ¿verdad?, de la posibilidad de privatización y lo que estamos, y lo que explica, ¿verdad?, por qué estos debates se reabren. ¿Por qué? Porque a pesar de tener tanta competencia en salud, no son las competencias de prestación de servicios ni donde están los negocios. Por ejemplo, las cajitas de medicamentos que están dando algunos alcaldes. Son políticamente sexys. El costo, sepa Dios cuál es el verdadero costo de esas cajitas de medicamentos COVID. Y por ejemplo, eso no es una competencia institucional de la MUNI. Pero lo están haciendo, ¿por qué? Porque el ministerio no tiene capacidad de regulación, el ministerio no se quiere pelear con las municipalidades, etcétera, porque tienen una agenda política. Y la agenda ahorita es elevar el techo de gasto, ¿verdad? Por ahí va el negocio grande ahorita. Pasarlo de compra directa, de 90,000 quetzales a 2 millones. Este es en la coyuntura inmediata. Entonces, nadie se quiere pelear porque ahí hay para todos. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, el planteamiento de municipalización de los servicios no prosperó. Y hay 5 razones para ello. Una es que la desconcentración de la red de servicios, es decir, la presencia de puestos, centros de salud y hospitales departamentales, preexiste a todas estas cosas. Son, recursos y visiones que vienen desde los años 70. Salud, educación expandieron, incluso antes, la verdad, desde los años 50, empezaron a establecer su red territorial de servicios en un formato que se llama de desconcentración, que implica que todas las reglas del juego y el financiamiento vienen del gobierno central, pero las unidades ejecutoras están en los territorios, que son los puestos, centros de salud, etc. En la terciarización, como les dije, se vio más conveniente trabajar con ONGs, y pasar los servicios curativos privados, ¿verdad? Al punto de que Guatemala es uno de los países que tiene mayores niveles de privatización de la salud de toda la región. Hay un tema también de que cuando se vio que las municipalidades no pueden a veces ni con su propio alma darles una competencia de salud, podía ser muy delicado, ¿verdad? O sea, generar externalidades negativas muy fuertes para el propio gobierno central. El tema de querer delegarles responsabilidades, pero no pasarles plata. Hacer eso o darle recursos adicionales implica modificar marcos legales de alto rango, la Constitución, la ley de presupuesto, la ley orgánica de presupuesto, no la ley anual. Entonces era muy complejo. Ya el momento político de ese entonces no les dio tiempo, afortunadamente. Y la progresiva institucionalización de la corrupción que empezó, digamos, o siempre ha existido y había sido discreta y que ahora es absolutamente pelada, ¿verdad? Y pública, y le llamamos claramente a ese contubernio de poderes económicos, políticos y no lícitos que se han amalgamado para controlar el Estado y despojarnos de lo poco que queda. Esas 5 razones yo les pongo como elementos que a veces sí han impedido, ¿verdad? Que ciertas agendas incluso como la de descentralización, realmente puedan avanzar. Mi siguiente pregunta a ustedes. ¿Necesitamos en este contexto que tenemos de Estado, de batalla por el control del Estado, levantar de nuevo este debate? ¿O lo que necesitamos hacer es que las municipalidades hagan lo que ya dice el Código Municipal que tienen que hacer? Y tal vez ayudarlas a entender mejor el vínculo de esto con la salud y impulsar esa agenda,
¿O realmente es necesario pensar en que, por ejemplo, Villanueva, pongo un caso con el hospital que hicieron en Villanueva, un escenario pudo haber sido que se lo dieran a la municipalidad a administrar? Menos mal no lo hicieron, ¿verdad? Y menos mal por el alcalde y los habitantes de Villanueva, porque el presupuesto completo de esa MUNIS iría solo para manejar ese hospitalito. No tienen las competencias desarrolladas para eso. Entonces es muy distinto decir, en este municipio yo necesito determinadas instalaciones de salud, determinadas políticas de salud, que decir, ok, yo MUNI voy a hacerme cargo de tener esas políticas y de instrumentar los programas e infraestructura que necesito para ello. Creo que en las condiciones de las MUNIs, y aquí les voy a dejar, habría ejercicios, digamos, que yo les sugiero que hagan. ¿Qué ventaja hay? Que si ya tenemos unidades desconcentradas como puestos de salud que están a nivel de comunidades, centros de salud de diverso tipo que están a nivel de la cabecera municipal o en comunidades grandes y hospitales departamentales, si esto ya existe, ¿por qué mejor no potenciar lo que ya tenemos y que las propias munis hagan lo que les toca hacer en materia de salud? Pero si lo que queremos es transferir, ¿cuál sería su nuevo rol? ¿Qué vamos a entender por municipalización si se hiciera una nueva propuesta en ese sentido? ¿Queremos que la MUNI cobre los servicios? ¿Queremos que la MUNI financie? ¿Queremos que solo administre? ¿Queremos que tenga un cuerpo, digamos, de vigilancia epidemiológica, de todas esas funciones esenciales en las que ya no me metí hoy solo por razones de tiempo? ¿Queremos eso? ¿Qué es lo que querríamos? Yo creo que retomar, digamos, la agenda de hace 20 años en las condiciones actuales no es lo más sensato. Si vamos a plantear el tema, hay que reimaginar lo que debería ser la municipalización de servicios de salud. En mi opinión, yo nunca he estado a favor de esa corriente, ¿verdad? Por razones pragmáticas como las que les he planteado, porque creo además que las funciones que ya tiene definido los municipios, las municipalidades, son más cruciales para la salud que lo que es la gestión de una red de servicios. Y al final, la vida real. Miren ustedes, esta tabla es del índice general del ranking municipal que sacó la CEGEPLAN el año pasado. Yo me agarré, solo es un documento que tienen, esto es, digamos que material obligado seguro para sus trabajos, pero yo agarré solo la tablita que nos desagrega el índice general en los distintos subíndices, ¿sí? Y miren ustedes el caso. El índice de gestión de servicios públicos. ¿De qué estamos hablando? Del artículo 68, ¿sí? Y estamos hablando casi que solo aquí de los y que están en el inciso A del artículo 68. Miren lo que logran y cuántas MUNIs están cumpliendo ese rol efectivamente. La mayoría se queda en naranja y rojo. Es decir, ahorita no logran ni jalar su propia responsabilidad, ¿sí? En servicios públicos. ¿Tendrían capacidad entonces para hacer además la gestión de los servicios de salud? De la prestación de atención médica preventiva y curativa y de rehabilitación? ¿O estaríamos jalando una competencia que tampoco es que el ministerio la esté desarrollando a lo máximo, pero por lo menos ahí tienen a la gente para hacerlo, ¿verdad? Yo los dejo en este caso con estas provocaciones para que podamos comenzar el diálogo. No, hoy sí no traje ni el reloj, pero espero no haberme excedido mucho. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Abramos el espacio. Muchas gracias, Karen. No, estamos muy bien con el tiempo, gracias. Mira, ahorita tenemos ya 2 preguntas en el chat. Perfecto. La primera dice, el presidente de la ANAM cerró la farmacia en su municipio, que es Salcajá, porque según él, las personas no compraban medicamentos, pero lamentablemente los medicamentos eran genéricos y de posible mala calidad. Ajá. Y luego, no, eso es su comentario, es el comentario que hace. Perdón. Sí. Y dice otra pregunta, 7 de cada 10 alcaldes son nuevos. ¿Quién le explica a los alcaldes su rol? Siendo optimista, debería conocer el código municipal y cuál es su rol, pero no siempre sucede.
¿Quién le explica al nuevo alcalde las medidas que debe tomar en el tema de salud? Bueno, aquí hay, digamos, tres actores que yo relevo que seguramente no están cumpliendo esa función o la cumplen parcialmente, pero que tienen la competencia. El primero, obviamente, es el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud que no trabaja explicándole sus responsabilidades a los alcaldes, pues tampoco puede esperar que estos sepan que les toca y que no les toca hacer en materia de salud. El segundo es el INFOM, el Instituto de Fomento Municipal. Está diseñado no solo para ser un agente de préstamos, es un agente para el desarrollo de las competencias y capacidades municipales. Y el tercero es el ente gremial, ¿verdad? Que es la ANAM misma. Entonces, hay, digamos que suficientes instancias y lo que no hay es la claridad institucional del ente rector del papel crítico que tienen las municipalidades en este rol. Y el cuarto responsable, porque nada lo exime de esa responsabilidad, es el propio alcalde y consejo municipal electo. Ellos están obligados por ley a que nadie les tenga que explicar la ley para que la tengan que cumplir. Tienen el mínimo de sentarse, revisar, hacer esto de tareita y revisar qué les toca hacer, ¿verdad? Entonces, por actores no es el problema, ¿sí? El problema es que el ente rector no rige nada. El ente rector no tiene visión porque está ocupado haciendo business, ¿sí? Gestionando business para otros, porque no estoy diciendo en absoluto que las autoridades lo estén necesariamente dan parte de eso. Pero ¿en qué se le va el tiempo a un ministro o a una ministra de salud? En ver procesos de compra, que salgan los contratos, que las licitaciones, que se acabó el oxígeno, que lo demandó no sé quién. Entonces están tan inmersos en la gestión, porque en eso convirtieron el ministerio, que las funciones sustantivas de conducción, de direccionamiento, del desarrollo del sistema de salud, de los servicios de salud, de las competencias esenciales del agua, del saneamiento y demás, están relegadas totalmente. Con suerte hay por ahí una dirección que tiene que ver todavía con saneamiento. El rol, por ejemplo, que tenían antes los técnicos de salud rural era tan clave en el modelo de atención primaria en salud. Donde eso había, incluso hay un instituto todavía en el sistema del sector salud, del INDAPS, del ministerio, que está en Izabal, que formaba específicamente ese personal comunitario de salud. Todo eso cayó en el abandono con las reformas de los años 90 y no se ha recuperado. Entonces, el principal responsable de que esto no funcione es el ente rector, ¿verdad? Y segundo, los corresponsables, que son las autoridades de las instancias que son responsables del soporte a las municipalidades, que sabemos que son estructuralmente débiles. Gracias, Karin. ¿Los partidos políticos tienen alguna responsabilidad en esto? Bueno, como interlocutores supuestos de la ciudadanía con el Estado, por supuesto que sí, pero lo que ellos andan buscando son qué negocios les son más rentables, ¿verdad? Miren el hospital en Ixcán, miren el hospital no me acuerdo cuál es el otro, en Lentón, creo yo, que hace poco salió, que estaba ahí a medio tirado. ¿Por qué? Porque hacen el negocio y después les vale si la infraestructura funciona o no. Entonces, deberían tener un papel, por supuesto. Cuando hay políticos responsables, la conducción del Estado es para otros fines. Pero en este proceso actual de captura y lucha por controlar el Estado para fines que no son del desarrollo, pues yo sinceramente no le hago mucha apuesta, ¿verdad?, al estamento político este. Con algunas excepciones, claro, pero mi apuesta no es muy grande por ahí. Tampoco con esta administración, porque más bien ahí lo que más me preocupa a mí es la posibilidad de que más bien se profundice este proceso de privatización de la salud. Gracias. Melina Ramírez quiere hacer una pregunta. Melina, ¿podrías habilitar tu micrófono, por favor? Bueno, la pregunta dice, usted mencionaba sobre por qué si todo estaba claramente establecido en este código, la coordinación que tiene la municipalidad con el Ministerio de Salud, entonces, ¿por qué el jefe edil hace caso omiso sobre ello ante esta pandemia? Y su justificación es que el dinero llega solo al Ministerio de Salud y no a ellos. Claro, es que eso no ha hecho mayor cosa ¿por qué no se ha hecho mayor cosa ante esta situación?
Porque están negociando el cambio en el código, en la ley de presupuesto, en la ley de compras, perdón, que les permita subir el techo de gasto de compra directa a 2 millones. Nadie se va a pelear con nadie en este momento por una cosa que para ellos es responsabilidad del Ministerio de Salud. Digamos, disculpen la respuesta tan pragmática, pero es que esa es la realidad. Los alcaldes les están además pasando la enorme responsabilidad con ese, no quisiera como meterme mucho a hablar del famoso semáforo, pero les han pasado la responsabilidad del manejo de la epidemia cuando no están calificados para ello, cuando no fueron preparados para ello, cuando no tienen competencias en el tema de la vigilancia epidemiológica. Les digo, esas funciones esenciales de salud de las que les he hablado, traceo, rastreo, vigilancia epidemiológica, son competencias en principio que mantiene el Ministerio de Salud. Entonces, ¿a quién le toca ejecutar las acciones? Ahí sí podría haber un convenio, pero el que debería promoverlo, porque es el interesado, es el Ministerio de Salud. El que debería llegar y decirle, mire, usted tiene una población de, así como decir, ¿por qué lo hicieron con la ciudad de Guatemala y por qué no con los demás? Usted tiene 1.200.000 habitantes, le vamos a dar 4.000 rastreadores, 3.000 rastreadores, los que sean. Les vamos a montar centros de terapia respiratoria, les vamos a dar la dotación de pruebas, que ese tamaño poblacional y el nivel de casos y de contagios registrados, documentados, nos indica que esto es una zona. ¿Por qué no se ha hecho eso en todos lados? No, se le transfirió esa responsabilidad a los directores de áreas de salud y entonces cada uno va negociando, pero una directriz clara, sí, que venga de la cabeza del ministerio, que es la ministra, ¿sí? Es la ministra, la cabeza del ministerio, y de la COPRE COVID, no es el director. De ahí debería haber la voz que dice, señores, por acá vamos. De los alcaldes necesitamos esto y nosotros les vamos a dar esto para que juntos hagamos esta tarea tan compleja. Pero esa claridad de agenda institucional y del ente rector no se ha manifestado. Entonces, el alcalde, miren, el semáforo sirve para restricciones económicas. Entonces, el alcalde no se va, o sea, ¿por qué se va a meter a líos que no le tocan si suficiente tiene con los que tiene? Y encima no le quieren dar recursos, ¿con qué lo va a financiar? ¿Qué partida de gasto? Si, por ejemplo, tiene restricciones, la asignación del IVAPAS tiene destinos, la asignación de los impuestos de no sé qué, tiene pocas fuentes que son relativamente libres, ¿verdad? Los que reciben recursos de Fonpetrol, etcétera, que pueden direccionar para sus agendas de interés. Pero realmente le digo, si el Ministerio de Salud le toca, bueno, yo lo voy a apoyar, es mi gente, mi población, pero que me pase los recursos. Y además, ¿saben por qué? Porque el Ministerio de Salud los tiene. Si tenían 100 millones solo para pruebas, ¿cuánto han ejecutado los 100 millones solo de pruebas? Si les dieron cuántos millones para poder financiar los gastos adicionales de la epidemia. ¿Por qué entonces no se hace en el estado de calamidad o un acuerdo específico, un decreto específico que permita excepcionalmente asignarle esos recursos extraordinarios con destinos específicos a las MUNIs para que ellos hagan cargo de las políticas de contención y de ruptura de la transmisión que tienen que ver con rastreo y testeo? O sea, formas de hacer las cosas, si uno quiere, hay. Pero yo no sé cuál es realmente lo que hay atrás, ¿verdad? Mi hipótesis es que la negociación más grande es la otra. Entonces nadie se mete en líos por algo que todos sienten que ya va a pasar. Gracias. Claudia Lepe quiere hacer una pregunta. Claudia, por favor. Bueno, buenas noches. En San Miguel Zihuilá es el municipio más pequeño de Quetzaltenango. En el último ranking de municipalidades o de municipios salió posicionado como el último a nivel nacional. En este momento existe una duda en el municipio. Bueno, aparte solo tienen 7 pruebas rápidas para poder hacer hisopados pero ya están llegando de otros municipios como San Juan o la misma cabecera departamental a hacerse hisopados allá a San Miguel, ¿verdad? Pero surge la duda porque, digamos, en los datos que lanza el Ministerio de Salud sobre contagios aparece, digamos, con 33
aparece con 37, con 44, y esto ha causado problemas porque, por ejemplo, solo se tiene documentado hasta hoy salió un contagiado. Entonces el municipio, el centro de salud, reportado, solo una persona que ha dado positivo. O sea, anteriormente salieron 4 positivos, pero ya se recuperaron. Eso fue hace como un mes. Pero hoy sale una persona positiva del municipio, pero lo que no se entiende, no se comprende, es por qué se le están adjudicando, por así decirle, de 33 a 44 personas positivas en el municipio. Hoy explicaban en reunión de que definitivamente un dato está manejando el Ministerio de Salud Pública y un dato está manejando el COE departamental. El alcalde se va de espaldas porque él dice que él quiere que su municipio esté en color verde, ¿verdad? Y con esto pues ya cambia de color. Entonces eso es lo que no sé si usted sabe cómo es que están manejando ese tipo de datos, porque la verdad que ellos están así alarmados porque ya de verdad hasta hubieron amenazas en contra del centro de salud, ya hasta comunicados por parte de los vecinos que se están inventando los datos con tal de quedarse con dinero y la municipalidad y pedir más ayuda. Es un caos, de verdad, eso de los datos es un caos lo de las pruebas, de verdad que esto nos estaban contando que ya muchos centros de salud no tienen ya equipo para seguridad, que ellos mismos han comprado, ¿verdad? Entonces, pero ya no tienen, entonces está, de verdad que es triste, es lamentable, pero es preocupante también eso de los datos, ¿verdad? Porque entonces no hay información certera. Absolutamente. Ana Carolina, disculpa, ¿no me puedes habilitar para compartir pantalla un instante? Yo sé que estamos, pero creo que debí haber metido ese slide. Porque, mire, esto que usted señala, bueno, es mi pelea todos los días y hasta ya me dijeron que soy antigobierno y no sé qué más cosas por estar insistiendo en la misma necedad, pero es que justamente el manejo adecuado de la epidemia pasa por hacer un buen diagnóstico. Es como cuando uno va al médico, ¿sí? Si el médico no hace un buen diagnóstico y no usa los recursos de laboratorio, que le saca sangre, que le mide el azúcar en la sangre y lo demás, le toma la presión, etcétera, el médico no va a dar con la enfermedad que tiene, ni en qué parte del cuerpo la tiene. Pues la salud colectiva, la salud pública es igual, es el mismo principio. Si uno no hace un buen diagnóstico epidemiológico, pues va dando tumbos por la vida, que es lo que nos está pasando con la gestión de esta epidemia, desde un inicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Son varios. Uno es que no se planificó y por eso es que les quiero mostrar un segundo. Yo había dicho que no lo iba a hacer, pero por el tema de que la vez pasada me tomé más tiempo. Voy a ver si lo puedo colocar. Sí. ¿La miran? ¿Miran esa tablita? No sé si la logren ver. Ok, sí, porque están en sus pantallas, ¿verdad? Bueno, estas son las funciones esenciales de salud pública. Esas son las funciones que ningún médico, ninguna empresa corporativa, ningún banco va a tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no generan renta, no generan lucro. Son funciones regulares que se tienen que hacer si uno quiere proteger a un país de una epidemia, si uno quiere saber de qué se enferma y muere la gente, si uno quiere prevenir enfermedades, si uno quiere una población sana. Es un poco como esas competencias que hablábamos de salud que tienen los alcaldes y que a lo mejor ni enterados están, que están trabajando por la salud de su población, ¿verdad? Y hay dos aquí que le quería mostrar. Una es esta, la número 2, colegas, se llama Vigilancia en Salud Pública, Investigación y Control de Riesgos y Daños. Cuando se da en la declaratoria de estado de calamidad, que fue el 9 de marzo, fue antes del primer caso, ¿se acuerdan? El sistema primero que se tiene que habilitar en el Ministerio de Salud, bueno, ya es incluso desde antes de la declaratoria, es el 5, la planificación y la gestión.
Desde el 31 de enero, que se sabía, porque la OMS lanzó el 30 de enero la alerta mundial, ¿verdad?, de emergencia sanitaria. Desde el 31 de enero que el presidente dijo ya no entran más chinos al país, igual debió haber dicho Ministerio de Salud está en alerta y se empieza a preparar. ¿Y qué fue lo que no pasó en el país? No se prepararon. O no se prepararon lo suficiente o subestimaron la magnitud del monstruo que venía. Entonces, ¿qué pasa? No iniciaron procesos de compra. No, entonces, ¿qué? No compraron pruebas. Además, ¿se acuerdan ustedes que el ministro no le gustaba el tema de pruebas? Yo creo que no lo entendía. Entonces, él decía que en la etapa de contención no había que hacer pruebas. Yo creo que no le entendió a la OPS la cosa nunca, cómo funciona. Pero él tenía una resistencia al tema de pruebas y pareciera que vivimos eso todavía. O sea, yo no sé si es una resistencia nada más o realmente lo que no ha habido capacidad para desarrollar los procesos de compra, aunque ya vemos que hay una empresa que se está haciendo más que millonaria de lo que ya era, solo con la venta en compras directas, ojo, el negocio, ¿verdad?, de las pruebas rápidas para el Ministerio de Salud. Entonces, no desarrollaron esa capacidad de planificación, entonces no pudieron planificar cuánto recurso humano adicional había que contratar, no empezaron los procesos de reclutamiento y de gestiones administrativas para hacer esos reclutamientos, a pesar de que el Congreso asignó la plata en marzo, ¿sí? Finanzas se tardó 6 semanas desde que salió el decreto del Congreso para habilitar la plata. Entonces, en una emergencia esas cosas no pueden ser así, ¿verdad? Y segundo, que va a la pregunta inicial de por qué los datos no funcionan, es porque tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy débil, con poca gente, con gente que yo realmente confío que están calificados para hacer el tema. Tenemos sistemas de información en salud que no funcionaban antes. Si uno nunca ha podido tener un dato confiable en el Ministerio de Salud, siempre hay como 3 datos de muerte materna, por ejemplo, o los datos de infecciones respiratorias, etcétera. Entonces, si no funcionaba el sistema de información de salud en tiempos normales, imagínense en emergencia. La cadena que lleva de la toma de la muestra, ¿sí?, en el hisopado, hasta que esa muestra llega al Laboratorio Nacional de Salud, es una cadena que no está mapeada, o por lo menos no conocemos todo el proceso paso a paso, debe llevar 50 pasos. Entonces, cuando llega la muestra es tarde, y cuando sale la muestra, que es lo que han estado haciendo ahora, regularizando una presa de más de 20,000 muestras que tomaron a saber cuándo, y que ahora entonces salen como casos positivos. Esos son los trucos, digamos, que se han venido haciendo. Entonces, en resumen, le ponen, es un poco como cuando se cuadran los datos en sales, ¿verdad? Veamos dónde ajustamos para que nos cuadren las cifras, porque ya no sabemos dónde se tomó esta muestra. Metámosla ahí en sigla. Eso no les hablo de cosas exageradas, parece que me estoy burlando, pero miren, lo triste es que no, ¿verdad? No hay transparencia en los procesos, el que lleguen a una plataforma y ustedes los puedan jalar de una plataforma, no dice cómo capturaron ese dato, cómo se procesó ese dato, con qué criterios, etcétera. Entonces, ahí tenemos una debilidad terrible, que es la que explica, y lo que pasa es que entonces, ¿qué pasa? Le traspasaron esos conflictos a los alcaldes, ¿sí? Y a los consejos municipales. Entonces la gente se enoja con el alcalde, ya no se enoja con la ministra o con el comisionado, el director. Se enoja con el alcalde porque cree que se está robando el dinero. Yo no puedo decir si es cierto o no, pero que yo sepa, Salud no les ha dado recursos a las municipalidades para que ejecuten las acciones de vigilancia epidemiológica. No ha firmado esos convenios que dice el Código de Salud que debería firmar, no ha calificado gente. Estaban reclutando rastreadores para la ciudad de Guatemala, yo no sé si ya están reclutando para los departamentos del país. Entonces ahí usted se explica por qué le salen datos que no se explica, ¿sí? Y por qué otra razón, y con eso cierro, porque las oficinas municipales de planificación no llevan sus propios registros, no tienen una capacidad de desarrollo estadístico propio, ¿sí?, que les permita corroborar, contrastar, por ejemplo, la estructura demográfica de población, ¿sí? Que le permita decir, bueno, este es mi mapa y estos son, digamos, mi marco censal. Por eso la necedad, también con los del INE, que
también ya se enojaron conmigo, pero por el tema ese, ¿cómo es posible que no tengamos todavía la nueva distribución de lugares poblados? ¿Cómo hicieron el censo entonces? No tiene sentido ciertas cosas, ¿me entiende? Entonces, cuando no hay transparencia a nivel central, pues es imposible que la haya a nivel local, especialmente porque las unidades son desconcentradas, es decir, no tienen autoridad para asumir sus propias decisiones y medidas. Solo pueden cumplir lo que viene del mando superior. Ay, disculpe que me haya extendido en la explicación, pero tocó un tema sensible. Gracias, Karin. Solo teníamos una última pregunta de José Pablo del Águila. Y con esta ya terminamos, Karin. Muchas gracias. No. Hola. Yo también. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas noches nuevamente. Yo, cuando usted estaba explicando las razones por las que se reactiva cada cierto tiempo este debate sobre el rol de las municipalidades en la salud pública, también me recordaba de lo que usted nos ha reiterado en varias ocasiones ya, que es esa ausencia de la rectoría por parte del Ministerio de Salud Pública. Y esta ausencia, pues podríamos decir que es una ausencia que viene de muchos años atrás, porque prueba de que siempre se reactiva el debate. Y ante ese vacío de poder, probablemente los alcaldes ven una oportunidad, ese vacío de poder es lo que les permite a los alcaldes a asumir o tomar esa oportunidad de tener un rédito político, digamos. Ahora, lo que yo le quería preguntar es, la pandemia ya inició, ¿qué acciones se pueden todavía hacer para recuperar esa rectoría, ese liderazgo que está tan debilitado, principalmente en comunidades donde los servicios de salud pues no llegan? ¿Qué se puede hacer en este momento para recuperar esa rectoría? Bueno, lo primero es que deberíamos tener una declaración, un documento oficial de cuál es la estrategia de manejo de la epidemia. Yo también ya sé que caigo mal porque siempre digo lo mismo, pero es que díganme, hoy se cumplen 2 meses que asumió el nuevo equipo de salud. 2 meses ya. ¿Y dónde está el documento que nos dice cuál es la estrategia? Si ustedes regresan al acuerdo gubernativo del 146-2020, que fue una primera intervención oficial del director ejecutivo de COPRECOVID, él ahí definió algunos elementos que eran fundamentales para lograr el manejo adecuado técnico de la epidemia. Habían 3 artículos, el 3, 4 y 5, porque ese yo hasta de memoria me lo sé, que definían las condiciones previas que había que hacer. Mejora del sistema de información, del que nos preguntaba la colega, mejora de la capacidad diagnóstica, ¿sí? Y mejora de la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Básicamente los artículos no lo dicen así, pero a eso trata. Y después están los artículos creo que es el 7, 8 y 9, que hablaban de las fases, ¿se acuerdan? Ese era el diseño original que había planteado el director ejecutivo para manejar la epidemia. Pero el semáforo no está planteado ahí. Eso sale después. ¿Por qué? Porque no hay, nunca pasaron del acuerdo gubernativo a un plan estratégico, que no quiero decir que tenían que escribir un libro como los que pide ese plan. Tenían que escribir, aunque sea en un papelito chuco, disculpen que use la palabra, pero decir, bueno, para mejorar la capacidad diagnóstica vamos a hacer A, B, C y D. Para mejorar la descentralización de la capacidad de pruebas en los territorios vamos a hacer A, B, C y F. Para poder mejorar la compra de equipamiento de protección personal, de medicamentos, de ventiladores, vamos a utilizar una estrategia de compra pública internacional. No, eso no ha pasado. Yo no sé, por lo menos que yo sepa, eso no existe. Todo lo que hemos podido ver son las acciones que van haciendo sobre la marcha. Entonces, si ellos mismos van improvisando y van avanzando así como que al tanteo, diría mi abuela, si usted va a ir a un alcalde en un municipio pequeño de cualquier parte del país que está lidiando a veces hasta con demandas más bien de asistencia alimentaria, porque ese es otro paquete del que podríamos hablar, ¿verdad? Pero no hoy. ¿A qué le va a dar prioridad al alcalde? Pues a la gente que se está muriendo. ¿Cuál es, para que el alcalde entienda cuál es el valor diagnóstico de hacer el hisopado? Si además duele y además hay que saberlo hacer. Entonces, si el Ministerio de Salud no hace eso, es muy difícil pedírselo a un alcalde. La recuperación del rol rector pasa por eso, porque la autoridad diga, señores, para acá va el tren.
Y este tren va a llevar 5 vagones. ¿Se acuerdan del trencito que les mostré en el lunes, verdad? Por eso hago la ilusión del tren. El tren va para el norte. Entonces llevamos 5 vagones, en cada vagón van a ir 50 gentes. Bueno, ahora no se puede tantas. Pero le dice, y en este vagón se va a comer pollo, en este vagón se va a comer verduras nada más, y en el otro solo se va a poder tomar agua pura. Y entonces el alcalde sabe que lo que él necesita es el vagón del agua pura, porque eso es lo que tiene su gente. Y negocia sobre el agua pura. Pero ¿qué pasa? Están negociando y no negocian. Y no estoy hablando de negociación chuca, estoy hablando del acto legítimo del intercambio entre políticos buscando acuerdos viables y razonables para el mejor interés público. Esa definición de negociación no existe. Llegan y le dicen, señor, su semáforo está en rojo, su municipio está en rojo, va a ver qué hace para ponerlo verde. Y por supuesto que el alcalde quiere verde porque las señoras del mercado ya se lo comen vivo, porque no pueden vender, porque esto y aquello, que el transporte público se le van a tirar encima a la gente. Entonces, no les dieron eso. La ruta para montar municipalmente esto pasa por tomar estas 5 medidas. Por tomar aquellas 5. Ahora miren el problema con los camiones de las grandes empresas. Si un alcalde toma la decisión de cerrar su municipio, resulta que ahora sí es ilegal. Entonces le dijeron que le pasaba la competencia municipal y no la tiene de todas maneras. Ese es el problema. No hay, digamos, alguien que diga, hay ese conflicto. Momentito, la ministra de Salud dijo esto. Si usted tiene problema, vaya y hable con la ministra de Salud, porque la orientación de política me la dio ella y yo esto es lo que tengo que hacer. Porque yo no soy la competencia en salud en este país. Gracias, Karen. Mira, Karen, hay una última pregunta. Dale, yo. Oscar de León, por favor. Me emociono también, perdonen ustedes. Buenas noches. ¿Quién regula la verificación de los medicamentos que tienen las municipalidades en sus farmacias municipales? Primera pregunta. Y la segunda, también, ¿quién regula las compras que tienen las municipalidades para bajar sus semáforos? En este caso, hay una municipalidad en Quetzaltenango que lleva más de 535,000 quetzales en comprar cloro, amoníaco, otros insumos para decir que va a bajar su incidencia de contaminación, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué tan rentable son estos productos para la salud, al estarlos regando a la calle como que si fuera fiesta? Como que también, esto también sucede en Misco, donde Neto Brand sale todas las noches a humear y según él matando el virus. Pero ¿qué rentable es esto? Muchas gracias. Bueno, mire, la competencia de regulación, el ministerio tiene todo un departamento, una dirección que es de regulación, de hecho, y regulan especialmente el tema de medicamentos, hacen temas de control sanitario, control de alimentos. Ahora, de ahí en el código está, y existe la dependencia, y tiene las competencias. De ahí a que lo estén haciendo realmente, ir a verificar dispensarios municipales y tales, yo no creo, porque las jefaturas de área de salud, las direcciones de área de salud, a quienes se les debería, digamos, operativamente designar para hacer eso, yo que recuerde, no tienen una unidad de cumplimiento de normas en tema de control de medicamentos. Por el otro lado, las farmacias deberían ser reguladas por los farmacéuticos, ¿verdad? Se supone que hay otro gran vacío, las profesiones de la salud y los gremios de la salud que tienen competencias también en esa materia que están ausentes. Y en el caso de las compras, pues mire, el tema es eso, es que ya se me fue ese dicho. En el país de ciegos el tuerto es el rey. O sea, si a mí no me dicen qué tengo que hacer para manejar la epidemia, yo hago lo que yo creo que puedo hacer y lo que me conviene. Entonces, si echar un mito todas las noches en la calle, aparte del show, me divierto, me trae adeptos, y de paso me deja algo más, pues ¿por qué no? Si nada se los impide. Nadie les dijo eso si sirve, no sirve. Ese es el problema cuando un ministerio no está ejerciendo su rol regulador y rector. Pero también es un tema de ética. Y ahí la ética también es de los alcaldes, ¿verdad? Y de los consejos municipales que permiten ese tipo de aberraciones, porque ahora existe el Internet. Y si usted no sabe, pregunta.
Y si se va a gastar $500,000 de quetzales en comprar amoníaco, que además el ministerio sacó una su circular que dice que no sirve para nada, igual podría pagar un experto, un epidemiólogo experto que lo ayude a diseñar su estrategia de gestión de la epidemia. ¿Por qué no lo hacen? Porque mejor, ¿cómo es? En arca abierta, ese era el que me estaba buscando, en arca abierta hasta el justo peca.